Hola, soy el Dr. Gene Daniels, y este curso que tomaremos es sobre uno de los grandes desafíos que la Iglesia enfrenta hoy en día, que es el alcance de musulmanes con el Evangelio de Jesucristo. Muchos cristianos no se dan cuenta, pero ahora mismo estamos viviendo uno de los mayores momentos de la historia de las misiones. En todo el mundo musulmán, los musulmanes están respondiendo al Evangelio de maneras que nunca antes se habían visto. Este es un gran mover de Dios aconteciendo en el mundo musulmán, y Dios está invitándole para ser parte de él, compartiendo el Evangelio con musulmanes y observando una nueva vida emergiendo en ellos. Es un gran movimiento en el que muchas personas en el pasado oraron y suplicaron para verlo y no lo hicieron. Y nosotros hoy estamos vivos para verlo. Oro para que usted pueda unirse a su espíritu mientras él se mueve en el mundo musulmán. Y quiero que mantenga ese pensamiento en mente durante todo este curso. Este curso no es solo sobre la manera de compartir el evangelio con musulmanes, un método o los puntos que necesita hacer o algo como eso. Es sobre unirse a Dios mientras se mueve en el mundo musulmán, uniéndose a su espíritu mientras se da a conocer en formas que nunca antes han sucedido. Es un momento histórico y nos estamos uniendo a Dios en lo que Él está haciendo en la tierra. Ahora, antes de que nos introduzcamos al material de este tema, creo que es una buena idea comentarle un poco acerca de mí. Creo que es importante solo porque mi experiencia le ayudará a entender de dónde vengo mientras le explico estas cosas hoy. He estado casado con mi esposa Linda por casi 30 años. Tenemos 4 hijos, los cuales ya han crecido. Vivimos en Asia Central durante unos 12 años. Hicimos muchos tipos de diferentes ministerios allí y fundamos iglesias. Fui mentor de creyentes de origen musulmán. Ayudé a desarrollar líderes para nuevas iglesias, líderes que venían de trasfondos musulmanes. Hice una investigación etnográfica, fui docente en la universidad. Una de las cosas de los mayores privilegios que tuve fue que en realidad entrenamos a ex musulmanes para ser misioneros y salir a otros países musulmanes desde allí en Asia Central. Luego, hace varios años dejamos Asia Central y regresamos a nuestro país de origen, y en ese momento me uní a un grupo de otros misiólogos y nuestra tarea había sido estudiar la fundación de iglesias en el mundo musulmán. Hemos estudiado el fundar iglesias en África Occidental a través de Indonesia y Filipinas. Así que ahora paso la mayor parte de mi tiempo investigando sobre fundar iglesias y también enseñando a misioneros y a otros cristianos sobre cómo trabajar de forma efectiva en el mundo musulmán. Mi formación académica es que tengo una maestría en desarrollo internacional y tengo un doctorado en estudios religiosos en la Universidad de Sudáfrica. Eso es suficiente sobre mí, ahora brinquemos a nuestro tema. El mundo musulmán es inmenso. Básicamente 1 de cada 5 personas en el planeta hoy en día es musulmana, eso es. Más de 1.000 millones de personas en el mundo hoy son musulmanes. No solo eso, pero como sabemos, hoy el Islam está mucho en las noticias, y tristemente, muchas de las noticias son malas. Constantemente en las noticias vemos guerra, terrorismo y diferentes tipos de violencia. De hecho, algunos de ustedes probablemente han experimentado personalmente este tipo de violencia. Hace algunos años estuve visitando África Occidental para investigar y para hablar con fundadores de iglesias. Al finalizar con la investigación realizamos un seminario sobre fundar iglesias y entonces el último día de estar ahí en la ciudad teníamos una especie de formato de seminario abierto o un foro, por así decirlo, hablando acerca de cómo la iglesia debería responder al Islam violento y militante. La ciudad en la que estábamos había experimentado varios atentados contra la iglesia en el último año y muchas de las iglesias y líderes cristianos estaban tambaleándose bajo la presión de esta violencia. Y nunca olvidaré que pregunté esa mañana en una sala de 30 o 40 diferentes líderes de la ciudad, preguntándoles cuántos de ustedes han tenido o conocen a alguien, un miembro de su familia o un miembro de la iglesia que murió a manos de terroristas musulmanes en los últimos 2 años. Todas las manos en la habitación se levantaron. Recuerdo que me sentí tan pesado pensando sobre la cantidad de muertes y sufrimiento que este grupo de hombres y mujeres había experimentado. Pero al mismo tiempo, al final del día, estaba tan motivado por la forma en que estaban hablando. Todas estas personas en la habitación tuvieron la experiencia de dolor y sufrimiento. Habían perdido a muchas personas, me dijeron de la pérdida de familiares, un primo o un tío, debido a la violencia terrorista. Pero todos ellos habían tenido mucho cuidado de mantener una perspectiva bíblica. Recuerdo uno de ellos hablar sobre cuando comenzó el bombardeo, empezaron a ir a las mezquitas, a las mezquitas de su barrio.
Iría el imán y le diría, mira, sé que no estás detrás de la violencia, sé que no quieres esta violencia, nosotros los cristianos no queremos esta violencia. ¿Cómo podemos mantener esto en paz para que nuestros jóvenes no empiezan a pelear unos con otros? Recuerdo otro pastor diciendo que, cuando el bombardeo comenzó, dijo que los jóvenes de su iglesia seguían diciendo, tenemos que tomar las armas, tenemos que tomar las armas. Él dijo, no, no vamos a tomar la forma de los musulmanes, vamos a tomar la forma de la cruz y la forma de Jesús. E hicieron una cadena de oración de 24 días, 7 días a la semana, sobre la ciudad y cada hora de cada día esos cristianos de esa ciudad estaban orando. Estaba tan impresionado con la respuesta piadosa de estos líderes que estuvieron viviendo bajo la presión violenta de un grupo islámico militante. Me llamó la atención por su santidad, pero también porque esta no es la forma en que los cristianos hemos siempre reaccionado en el pasado. A menudo en la historia de la Iglesia, la violencia musulmana hacia los cristianos solo alienta a los cristianos a actuar con violencia a cambio. Y aun cuando los cristianos no seamos físicamente violentos, nuestras conversaciones con los musulmanes son acaloradas discusiones y debates. Argumentos agudos que intentan probar que nuestra religión es mejor que su religión o que Jesús de alguna manera es mejor que Mahoma. La discusión simplemente no nos lleva a ningún lugar, entonces antes de continuar, quiero dejar en claro que este curso no adopta ese enfoque. No vamos a discutir con los musulmanes y no vamos a aprender cómo disputar y derrotarlos en el debate. Lo que queremos hacer es cómo acercarlos a Jesús. Recuerdo leyendo un artículo en el periódico, un artículo en una revista, que era una entrevista con un hombre que había estado haciendo debates con musulmanes por más de 30 años. Él era del Líbano. Y es bastante famoso en algunas partes del mundo, está con un gran ministerio evangelístico, y ha sostenido debates con musulmanes en muchos países, probablemente cientos y cientos de debates. Y en este artículo estaba hablando sobre estos debates. Un hombre lo estaba entrevistando, y después de que había explicado las formas en que debatía y la forma en que él probaba el cristianismo a los musulmanes, la persona que le entrevistaba le dijo, bien, ahora dime, después de todos estos años de debate, ¿cuántos musulmanes has visto que vengan a Cristo? Y la respuesta del hombre fue devastadora. Él dijo, bueno, en realidad no creo haberlo visto pasar una sola vez. Y mi corazón se quebró. Mencioné aquí que este hombre había debatido con los musulmanes. El ministerio de toda su vida había sido debatir con ellos. Y luego darse cuenta, después de 30 años de ministerio, que su enfoque del ministerio en realidad no ha llevado a ningún musulmán a la fe en Cristo. Como ve, debatir no es la forma de hacerlo. Quiero animarle a hacer lo opuesto. Quiero motivarle a pensar bíblicamente. Uno de mis versos favoritos sobre esto se encuentra en 2 de Timoteo capítulo 2, donde Pablo le da este consejo a Timoteo. Y dice, pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen. Este es el corazón que quiero que tengamos. Este es un versículo que recomiendo que se memorice si va a entrar en el ministerio y trabajar con musulmanes. Porque hablar con ellos puede llevarle fácilmente a entrar en argumentos y debates. Y cada vez que se vea envuelto en una discusión o debate con musulmanes, ya sea que gane o pierda, el evangelio va a perder. No debata con los musulmanes en el reino de Dios. Es realmente asombroso cuánto bien hace cuando tomamos el enfoque que Pablo le dio a Timoteo aquí en este versículo. Cuando somos amables, cuando enseñamos en lugar de debatir, cuando soportamos pacientemente tal vez incluso las cosas que dicen, cuando los corregimos con mansedumbre y bondad. Es asombroso lo que hace por nuestras conversaciones con ellos, pero en otro nivel es asombroso lo que hace por nuestros corazones. Mantiene nuestro corazón suave y amable, nos mantiene recordando qué tipo de relación deberíamos tener con los musulmanes. Ahora, me he dado cuenta de que en algunos lugares la relación entre cristianos y musulmanes es aún peor. Es tan malo que podría considerarlos sus enemigos. Pero incluso cuando llega a este punto malo, aun cuando los musulmanes son realmente sus enemigos, debemos recordar las palabras de Jesús cuando él dijo, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, y orad por los que os ultrajan y os persiguen para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Esto está en Mateo capítulo 5. Esto es fuerte. Pero por la gracia de Dios podemos vivir de acuerdo a estas palabras. Por el Espíritu de Dios obrando en nosotros podemos amar a nuestros enemigos. Y aun cuando todo va mal y los musulmanes se vuelven nuestros enemigos, podemos amarlos por la gracia de Dios. Pero con eso surge una pregunta importante. ¿Qué es lo que significa amar verdaderamente a los musulmanes? Bueno, claro, puede significar muchas cosas. Creo que lo primero que significa es reconocerlos como seres humanos, creados a imagen de Dios. Reconocer
que ellos necesitan la gracia de Dios tal como nosotros. No son de alguna manera peores pecadores que nosotros, no son mejores o peores que yo antes de haber venido a Cristo. Ellos necesitan la gracia de Dios. Además, amar a los musulmanes significa reconocer que sin el Evangelio pasarían la eternidad separados de Dios. Cuando usted ama a alguien, quiere compartir las cosas buenas que usted tiene con ellos. ¿Y qué podría ser mejor que lo que tenemos en el conocimiento de Dios, en el rostro de Jesús nuestro Señor? Estas son noticias maravillosas sobre Jesús. Amar es no retener el conocimiento de Cristo. No es un gesto de amor no tener conversaciones sobre el Evangelio con musulmanes porque tiene miedo de ofenderlos. Eso no es amor. En lugar de eso, amar es aprender a encontrar maneras para presentarles el Evangelio, en formas que no se les ofendería innecesariamente. Ahora, eso no garantiza que van a aceptar el Evangelio, pero es un primer paso importante. No ofender innecesariamente a los musulmanes con la forma en que les llevamos el Evangelio. El siguiente paso es pensar de manera cuidadosa en la forma en que vemos el asunto. O, debería decir, piense muy cuidadosamente en lo que llamo la diferencia entre el Islam y los musulmanes. Permítame explicarle. Este es un tema en que muchos cristianos que he conocido tienen un pensamiento confuso, no lo tienen muy claro. Así que quiero aclararlo. El Islam es una religión. Comenzó con un hombre llamado Mahoma, en el desierto de Arabia hace unos 1400 años. Tiene doctrinas específicas que provienen de un libro sagrado, o lo que ellos consideran un libro sagrado, el Corán. También es una falsa religión porque lleva al hombre lejos de Cristo para que no puedan conocer realmente al Dios vivo. Eso es el Islam, es una religión. Pero los musulmanes son personas. Los musulmanes son hombres, mujeres, niños, son árabes, algunos africanos, algunos turcos, algunos son de Malasia, hay rusos, hay musulmanes americanos, algunos de ellos son buenas personas, otros no lo son, incluso algunos de ellos son personas malas. Algunos de ellos son muy devotos de su fe, algunos de ellos apenas practican su fe, pero los musulmanes son ante todo personas. Nunca he compartido a Cristo con una religión. No con el Islam, no con el budismo, no con el hinduismo, no con el ateísmo. Usted nunca compartirá a Cristo con una religión. Usted hará evangelismo y compartirá a Cristo con musulmanes, los cuales son personas. Esto es una gran diferencia. Muchos cristianos se enfocan en el Islam, se están enfocando en la religión, las doctrinas del Islam, sus creencias, sus prácticas. Ahora, es bueno saber esas cosas y usted va a aprender más sobre eso en este curso. Pero fuimos llamados para alcanzar personas. Y en este caso somos llamados para alcanzar personas que son musulmanas. Algunos de ellos son buenos, otros son malos, pero ellos son personas, no son una religión. Me gusta pensarlo de esta forma. Tuve un amigo musulmán una vez que estábamos hablando sobre todo este problema, sobre la diferencia entre musulmanes y el Islam, y él me lo puso así. Dijo, cualquier persona nacida de un padre musulmán, ya sea una madre o un padre, son musulmanes. No importa lo que ellos hagan de su vida, no importa cómo viven, o lo que ellos creen o no creen, son musulmanes porque nacieron de padres musulmanes. Él dijo, pero una persona que es islámica... eso es diferente. Una persona que es islámica es alguien para quien el Corán y los hadices, hablaremos de eso más adelante, eso es otra enseñanza en el Islam. Pero para las personas para quienes el Corán es una sunnah o un camino de vida, en otras palabras, forman su vida de acuerdo a las enseñanzas del Corán. Él dijo, esta persona es islámica. Un musulmán bueno es cualquiera que nace de padres musulmanes. Esa es una buena forma para ayudar a comprender la diferencia. Muchos musulmanes tienen muy poca conexión hacia el Islam en su día a día. Pueden ir a la mezquita de vez en cuando, solo pueden ir 1 o 2 veces al año. Es muy probable que los musulmanes que conocen nunca lean el Corán, ni siquiera tienen una copia en un idioma que puedan leer, pero todavía se consideran musulmanes. Nosotros estamos evangelizando, estamos compartiendo el evangelio, nos estamos comunicando con los musulmanes, no con la religión del Islam. El primer libro que leí hace años cuando empecé a sentir el llamado a trabajar con el mundo musulmán, de hecho fue cuando conocí a mi primer amigo musulmán. Él era de Kenia, por cierto, viviendo en América. El primer musulmán que conocí. Después de conocerlo y tratarlo, me di cuenta de que no tenía nada de cómo llegar a los musulmanes. Y encontré el libro, no recuerdo quién me lo recomendó. Es un libro que se llama Un testigo cristiano entre los musulmanes. Permítame repetirlo. Un testigo cristiano entre los musulmanes.
He leído y releído mucho este libro muchas veces en las últimas 2 décadas. De hecho, he comprado varias copias y luego se las regalo a amigos porque es un libro poderoso. Fue escrito por un pastor africano, de hecho no tiene su nombre en él y eso es muy interesante, porque menciona que aprendió muchas cosas de otras personas y no sentía que pudiera atribuirse el mérito de lo que está en el libro, pero fue escrito por un pastor africano en Kenia y fue publicado en Nairobi y se trata de vivir como testigo de Cristo entre los musulmanes. Ahora hay dos cosas que se destacan en este libro y que me encantan. Han influenciado toda mi vida en el ministerio e influenciarán en la estructura del tipo de cosas de las que estaremos hablando en este curso. Primero que nada es ese título. Un testigo cristiano entre los musulmanes. El título es el centro del libro, y es que somos testigos mientras vivimos simplemente entre musulmanes. Esto es muy diferente a las personas que te enseñan metodologías evangelísticas, cómo alcanzar a los musulmanes, realizar el ministerio como si fuera un programa o un departamento de la iglesia o la misión de la que forma parte. Pero el evangelismo verdaderamente efectivo lo aprendí leyendo ese libro y lo he visto a través de los años desde entonces. El evangelismo verdaderamente efectivo no es un programa. El evangelismo eficaz entre los musulmanes es parte de un patrón de la forma en que vivimos nuestras vidas. Sí, debe tener un propósito. Sí, debe fluir de una determinación en nuestros corazones de que vamos a hacer esto. Pero eso es diferente a solo seguir un guión o un método que alguien le enseña. Este curso no le enseñará un método de evangelismo para musulmanes, pero le enseñará a dar testimonio de Jesús y de lo que cree acerca de Jesús, mientras vive su vida en medio de ellos. Eso, de hecho, es como necesitamos ser. Tiene que ser un estilo de vida, no de un programa. Cuando el ministerio se vuelve un programa, las personas se convierten un poco más que proyectos para nosotros. Recuerdo hace varios años, mientras vivía en Asia Central, nos mudamos de una ciudad a otra ciudad. Poco después de mudarme, me llamó un misionero que vivía en la nueva ciudad a la que me mudé y dijo, oye, hay un joven en tu ciudad, es un ex musulmán, vino a Cristo hace unos años, estaba trabajando con él, discipulándolo, pero ahora me he ido. ¿Te reunirías con él para continuar discipulándolo? Y claro, estaba muy emocionado, seguro que me encantaría. Entonces me dio el número de celular del muchacho y recuerdo haberle llamado y agendar una cita y nos reunimos una vez para el té y el almuerzo. Almorzamos juntos y entonces comenzamos a hacer esto. Cada 2 semanas y él y yo nos reunimos a comer juntos y hablar en un pequeño restaurante no muy lejos de la oficina de mi trabajo. Y luego después de unos meses surgió algo y no pudimos almorzar un día y le dije, oye, Shah, ¿por qué no vienes a mi casa? Ven y cenamos con mi familia esta noche, es lo que haríamos en lugar de almorzar, cena con nosotros, Shah. Entonces, el doctor Shah, que es de hecho un doctor, llegó a la casa esa noche, cenamos y después de la cena comenzamos a jugar. Mis hijos eran un poco pequeños, bueno, no muy pequeños, eran adolescentes y sacaron algunos juegos, comenzaron a jugar y terminamos jugando juegos hasta muy tarde en la noche, tanto que nos dimos cuenta de que era muy tarde para tomar el autobús e ir a casa. Hicimos una cama para él en el sofá, pasó la noche en la casa durmiendo en el sofá. Al otro día, cuando los autobuses salían, se levantó y se fue porque tenía que seguir, tenía citas en el hospital más tarde ese día. Entonces lo volví a ver, creo que fue 1 o 2 semanas después y almorzamos. Estábamos sentados para comer, nunca olvidaré lo que me dijo. Dijo, ¿sabes? Confío en ti ahora. Estaba un poco sorprendido y dije, bueno, estoy muy contento de escuchar eso. Pero parece que eso significa que no confiabas en mí anteriormente. ¿Podrías explicármelo? Y él dijo, bueno, ya sabes, cuando fui a tu casa la otra ocasión. Él dijo, estábamos sentados allí, comiendo en tu mesa, jugando juegos con tus hijos. Dijo, me di cuenta de que no tienes ninguna agenda para esto, solo quieres ser mi amigo o solo quieres pasar tiempo conmigo. Y respondí, sí, así es, me agradas, creo que tenemos una amistad. Él dijo, todos los demás misioneros que he conocido tenían algo como que querían de mí, como un anzuelo, estaban tratando de que yo hiciera algo por ellos. Y dijo, puede que no surja la primera o la segunda vez, pero tarde o temprano se notaba que querían algo de mí. Él dijo, estoy cansado de ser el programa de alguien más. Solo quiero a alguien que quiera ser mi amigo. Me rompió el corazón. He aprendido que si no somos cuidadosos, si hacemos programas evangelísticos, lo que terminará siendo es que trataremos a las personas como un proyecto más que como una persona. Este curso no tomará ese enfoque, pero sí hablaremos de cómo vivimos nuestra vida, siendo testigos de Cristo. Pero nuevamente, como le dije, solo porque es parte del flujo normal de la vida no significa que no tenga un propósito y no esté bien pensado. He aprendido con el tiempo que debe tener un propósito en el corazón.
que sus interacciones en curso con los musulmanes van a significar algo para el reino y no solo ser una interacción social. He aprendido de la manera difícil, en diferentes circunstancias, y le daré un ejemplo. Había un hombre, él es un estudiante graduado en los Estados Unidos, él es de Irak, y él y yo nos reunimos de vez en cuando y le ayudo. Yo no soy un ingeniero, pero puedo ayudarle con escritos de papelería académica, algunos problemas, así como hablar sobre la vida, y en ese contexto habíamos tenido conversaciones maravillosas sobre la fe. Él me preguntó en lo que creo, solo algunas muy buenas conversaciones, pero me di cuenta de que si sé que me voy a reunir, digamos, el miércoles o el martes en la noche con mi amigo Hamid, y si sé que me voy a reunir con él, y si oro esa tarde, si tomo y aparto tiempo de mi día y oro, diría Dios, abre el corazón de Hamid. Pon algo en su corazón que dé paso a la conversación para que realmente podamos hablar del Evangelio. Si oro antes de esta manera antes de verle, puedo asegurarle que tendremos estas conversaciones increíbles y espirituales sobre la Biblia y sobre mi fe. Porque él solo comenzará a hacer preguntas. Las veces cuando no oro, cuando estoy ocupado y solo digo, oh bueno, voy a reunirme con Hamid, son amables, son amigables, nos divertimos juntos, pero nada espiritual sale de eso. He aprendido esa parte de tener un propósito, estaba poniendo en mi corazón, en el saber la razón de reunirme con él. Lo amo como un amigo, pero también lo amo tanto que no quiero que tenga una eternidad sin Cristo, y entonces soy intencional sobre la manera en que me reúno con él. El segundo principio del libro que es muy importante y que nos ayudará en este curso, y hablaremos sobre eso muchas veces en las siguientes semanas, y se trata de la forma que vamos a compartir el evangelio con los musulmanes. Es lo que el autor del libro llama llevarlos de lo conocido a lo desconocido, comenzando con lo que la gente sabe y llevándolos a lo que no conocen. El hecho es que la gente no puede entender nada, excepto a través del marco que ya tienen. Si empieza a decirle a alguien algo desde un contexto completamente nuevo, simplemente no funciona, ellos no pueden entender. Tengo un amigo en África, él está en África Oriental, es un ex musulmán, y recuerdo cuando me contó su testimonio, tuvo un sueño donde se le apareció Jesús. Fue muy interesante, no tengo el tiempo para contarle, pero a causa de ese sueño él comenzó a hacerse muchas preguntas sobre Jesús. Fue al imán en la mezquita y le hizo preguntas, y cuando realmente no podía darle muy buenas respuestas, eventualmente él buscó y encontró a un pastor local con quien platicar. Y al hablar con el pastor, se reunía con él de vez en cuando, hablaba de Jesús y aprendía más acerca de Jesús, y él dijo, quizá fue la segunda o tercera vez que estaban allí hablando, y mi amigo dijo, el pastor dijo algo muy bueno cuando dije, oh, hamdalallah, que está en árabe y significa toda la gloria a Dios o toda la gloria a Alá. Y el pastor se detuvo y dijo, no, 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 nada de hamdalallah aquí, porque Alá es un demonio. Y mi amigo, al escuchar esto, él pensó, ¿Alá es un demonio? Toda mi vida, Alá ha sido el único Dios que pensé que existía. Solo hay un Dios. Él ha creado los cielos y la tierra, y su nombre es Alá. No es un demonio, él es el único Dios. ¿Cómo este hombre puede decir que Alá es un demonio? Y él dijo que fue un obstáculo para él por mucho, mucho tiempo, tal vez un par de años, tratando de entender lo que el pastor le estaba diciendo, porque su entendimiento de quién es Dios comenzó con la idea de que Dios tenía un nombre y la única palabra que hay para él es Alá, y él es el creador del cielo y la tierra. ¿Cómo puede decir que hay algo malo con él? Que él es un ídolo o un demonio. Ahora, estoy tratando de decir que Alá es el mismo Dios de la Biblia. No, no estoy tratando de decir eso. Pero el carácter de Dios en la Biblia es muy diferente del carácter de Alá en el Corán. Pero lo que estoy diciendo es que en muchos idiomas del mundo musulmán solo hay una palabra para Dios, y esa es Alá. Entonces, si usted dice, si trata de comenzar donde ellos desconocen, donde no comprenden que eso no es quien Dios es, y usa una palabra diferente y dice que no puede usar Alá, porque es muy confuso, porque todo lo que ellos saben es que el creador del universo es Alá. Es todo lo que saben. Pero si en lugar de eso usted comienza a hablar sobre Alá, como el creador usa esta palabra para referirse a Dios y lentamente comienza a llenarla con un significado bíblico, comienza lo que ellos saben, pero si los mueve a lo que no saben, y lo que no saben no es la palabra de Dios, sino el carácter y la naturaleza de Dios. De nuevo, no estoy diciendo que los dos son el mismo en el Corán y en la Biblia, pero lo que estoy diciendo es si usted se brinca de eso de una forma rápida, los perderá. Lo hace muy, muy difícil para que ellos comprendan de lo que usted está hablando. De hecho,
No sé si se dio cuenta de eso o no, pero la Biblia en el idioma árabe siempre ha usado la palabra Alá. La Biblia en árabe existe desde hace más de 1000 años y siempre ha sido impresa con la palabra Alá porque es la única palabra que hay en el árabe. De hecho, hay un número de idiomas alrededor del mundo donde solo hay una palabra para Dios en la Biblia y los cristianos que usan ese lenguaje usan la palabra Alá para referirse a él. El problema no es la palabra, el problema es la teología que la envuelve. Y lo que hacemos es que movemos a los musulmanes de lo que ellos conocen, esta palabra, y comenzamos a llenarla poco a poco con teología bíblica para reemplazar el mal entendimiento que el Corán les ha dado de quién es Dios el Creador hacia el correcto entendimiento de lo que la Biblia dice sobre él. Pero este cambio no ocurre de lo conocido a lo desconocido de un día a otro, es un proceso lento. Pero está bien. Nuestro objetivo no es que las personas usen la palabra correcta, la que nos gusta, la palabra que los cristianos usan para algún concepto religioso, sino el objetivo es conseguir que su visión del mundo cambie, para entender si es la naturaleza de Dios o lo que sea, para obtener ese cambio. Y eso toma tiempo. Toma tiempo para las personas comprender realmente la gloria de Dios como es revelada en Jesús. Uno de mis mejores amigos en Asia Central se llama Akin. Ah, recuerdo a Akin decirme sobre su testimonio personal. Vino el Señor cuando alguien oró por él. Tenía un brazo que quedó lisiado por un accidente automovilístico y alguien le había compartido el Evangelio. No estaba muy seguro de si quería creerlo o no y oraron por su brazo y su brazo quedó restaurado milagrosamente. Pero los siguientes 2 años, él dijo, no sé si yo era un cristiano o un musulmán, no sabía lo que yo era, pero lo que sí sé es que yo creía que Jesús estaba vivo. Lo abracé y lo sostuve. Dije que era un momento loco. Ocurrió la persecución, la gente de la mezquita se acercó y querían golpearlo en su casa. Horrible, todo tipo de cosas locas pasaron. Dijo, no sabía lo que yo era. Dijo, pero sé que me aferré a Jesús. Y con el tiempo se hizo muy claro lo que creía y lo que pensaba sobre la Biblia, lo que pensaba sobre el Corán. De hecho, hoy, Akin es pastor de varias iglesias pequeñas domésticas en su ciudad. Pero tomó tiempo. Ahora sé que puede ser difícil. Difícil para nosotros comprender algunas veces como líderes cristianos tenemos una comprensión bien enmarcada de la Biblia. Nuestra cosmovisión ya ha sido moldeada por la Biblia. Tal vez es como yo, crecí en un hogar cristiano, siempre he tenido mi pensamiento moldeado por la Biblia, se leía en la casa, en mi casa, íbamos a la iglesia todo el tiempo, siempre ha dado forma a mi mundo. Pero para los musulmanes ven el mundo de forma muy diferente. Su entendimiento es muy diferente, debemos empezar desde donde están y avanzar con ellos lentamente a donde queremos que estén eventualmente, y eso es con un entendimiento bíblico del mundo. Pero hay que reconocer que comenzamos en donde están. Recuerdo en un viaje de investigación que estaba entrevistando a un hermano que era de la tribu Hausa en África Occidental. Ahora es traductor y locutor en un programa de radio gospel. Ha sido cristiano por, no sé, 30 años o más, era un hombre mayor. Y estuvimos hablando después de terminar la entrevista. Hablábamos de la vida y de cosas diferentes. Me contó una historia que realmente se me grabó y se la compartiré. Dijo que cuando vino el Señor tenía unos 15 o 16 años y había mucha persecución cuando su tribu se enteró de que se había convertido, y los misioneros que estaban involucrados con él de inmediato lo sacaron y lo llevaron a la gran ciudad, donde lo pusieron en una escuela cristiana, y lo hicieron primero para protegerlo de la persecución, pero también lo hicieron para que tuviera una educación cristiana. Y entonces fue a la escuela cristiana por los siguientes 5 o 6 años y obtuvo una educación. Para entonces él ya era un joven a los 20 y realmente sintió una carga por alcanzar a su hermano mayor al que realmente amaba. Y tenía una carga por alcanzar a su hermano mayor, tuvo la necesidad de regresar y tratar de compartir el Evangelio con él, especialmente porque había escuchado rumores por medio de su familia que su hermano se había hecho miembro de una organización musulmana militante, una organización terrorista. Así que volvió al lugar de donde es y alquiló un apartamento, se puso en contacto con su hermano, e invitó a su hermano a vivir con él y dijo, oh sí, compartimos tiempo en el mismo apartamento, puedo ser testigo para él y podré llevarlo a Cristo y sacarlo del Islam violento del que está siendo parte. Y él dijo, empecé de inmediato, accedió a vivir conmigo porque no tenía dónde vivir, no tenía su propia casa. Y aceptó vivir conmigo, comencé de inmediato a ser testigo para él, pero dije, ¿sabes qué? Esto no va a funcionar. Todo lo que decía provocaba un pleito, todo lo que decía terminaba en peleas y en debates a gritos. Después de un par de semanas de eso, solo pensé, Dios, esto no está funcionando, ¿qué voy a hacer, Señor? Quiero alcanzar a mi hermano con el Evangelio, pero él solo se enoja y está lleno de estas terribles ideas.
Y dijo, entonces fue como si de repente se diera cuenta. Sí, está lleno de las mismas ideas que yo tenía cuando tenía 16 años. Esa es la forma en que yo solía pensar. Esas ideas y mi pensamiento sobre lo malo que era el cristianismo y las cosas malvadas allí. Él dijo, así pensaba yo cuando era joven. Y entonces notó que en esos 5 o 6 años pasados de estar en la escuela cristiana, su pensamiento y cosmovisión habían cambiado por completo. Se había vuelto completamente cristiano, lo cual es bueno, excepto que dijo, olvidé cómo piensan los musulmanes sobre las cosas. Así que me senté y pensé, ok, cuando era joven, esto era lo que yo pensaba sobre esto pensaba sobre aquello y esto pensaba sobre lo otro. Y revisó y anotó puntos importantes de cómo solía pensar cuando era musulmán. Él dijo entonces, comencé a testificarle a mi hermano, dándome cuenta de cómo todavía estaba pensando y no, hablar con él como si supiera lo que yo sabía, pero recordando lo que es ser un musulmán. Así que en menos de 2 meses su hermano llegó a la fe en Cristo. Dijo que lo rescatamos no solo del Islam, sino también lo rescatamos de una organización militante violenta. Dijo, la única forma en que sucedió fue cuando empecé a recordar cómo es el pensamiento musulmán, y entonces hablando el Evangelio hacia ese mundo. Cuando pensé en eso viéndolo en mi vida en el ministerio ha sido un largo viaje de tratar de comprender cómo piensan los musulmanes, comenzando sin entender nada acerca de ellos, sin saber por qué era tan difícil comunicarse con ellos. Poco a poco comencé a entenderlos, todavía tengo mucho más que aprender, pero en estos últimos años he aprendido, poco a poco, tantas personas me han ayudado, otros amigos misioneros. Mucho de lo que he aprendido ha venido de personas que fueron musulmanas y ahora son cristianas y me han enseñado cómo es el mundo para ellos y cómo entienden las cosas. Así que estoy muy emocionado de estar con usted en el mismo viaje. Está en un viaje largo y estaré con usted solo por una pequeña parte, pero juntos vamos a estar en un viaje de cómo ser un ministro efectivo alcanzando a musulmanes. Creo que Dios tiene cosas maravillosas para nosotros durante el resto de este curso y es un momento emocionante para estar vivo y hacer esto, pero también es emocionante para mí estar con ustedes en este viaje y oro para que Dios bendiga nuestro tiempo juntos durante este curso.